Son marcas que literalmente han impactado el mundo porque han permanecido. A uno cuando tiene un negocio todo lo que le cuesta avanzar, ¿verdad? Y cuando uno cumple un año dice, bendito Dios, ya cumplí un año, 2 años. Pero la marca Quaker tiene mucho que ver con algo que yo les quiero compartir hoy. Y tiene que ver con que uno debe de escuchar la voz de Dios oportunamente cuando Él está ministrando nuestra vida, ¿verdad? Yo estoy muy contento porque ustedes, los que están aquí presencialmente y los que nos miran por el canal de Facebook, la mayoría ha escuchado la voz de Dios cuando le ha pedido algo, cuando le ha dicho haz algo, y a causa de su obediencia no solamente han transformado su vida, sino que también su familia y a otras familias. Porque cuando uno está tan agradecido con Dios, uno quiere que lo que le pasó a uno le pase a los demás, ¿verdad? De hecho, por naturaleza vamos a visitar un país y queremos que todo el mundo conozca ese lugar. Hace un ratito hablábamos precisamente de un lugar donde estuve en Atlanta, ¿verdad? Que me decían, ahí en el downtown, en la ciudad, se pone peligroso a partir de la tarde. Pero cuando yo fui a la parte donde yo me quedé, a 1 hora de ahí, y que literalmente cada 5 kilómetros hay un campo de golf, uno dice, wow, ¿verdad? Y algo así como nuestro Tecpan, dice uno, esto pareciera ser que no fuera Estados Unidos sino Europa. Y uno empieza a valorar esas cosas lindas que tienen los países. Y luego cuando me dicen, mira, cualquier persona que no tenga documentos puede comprar en este lugar porque hay un sistema para que compren solo dando un enganche, pues todavía me impresionó más cómo uno puede tener como llaves que le van diciendo a uno cómo poder comprar o invertir, y a veces porque uno no sabe, no lo hace. Entonces, con la palabra de Dios nos dice qué hacer, pero si nosotros no oímos oportunamente esa vez que Dios nos habló, entonces nos podemos perder una gran oportunidad de ser bendecidos. ¿Han oído ustedes esa frase? Hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿verdad? Si por ejemplo uno es invitado a ir a una reunión y no va, a lo mejor ahí le tocaba sentarse uno con una persona que al platicar pudo haber hecho uno el negocio de su vida. Pero porque no fue, se perdió. Otro llegó, se sentó en el lugar de uno y recibió esa oportunidad. O sea, Dios no cambia los momentos. Es decir, si Dios ya tiene planificado que en tal lugar sea un lugar de contactos divinos, de relaciones, pero uno no fue, otros son los que llegaron, los que van a recibir esa bendición. Entonces, miren, quiero hablarles un poquito de Henry Crowell. Henry Crowell. Este hombre, resulta que su papá se murió cuando él tenía 9 años. Y entonces se murió porque a él le dio una enfermedad que se llama tuberculosis. Y en esa época no había mucho tratamiento para la tuberculosis. Sin embargo, cuando él tiene 17 años, resulta que le detectan que tiene tuberculosis. Y entonces él empieza con ese drama, ¿verdad? Esa situación. No. Si mi papá se murió de tuberculosis y ahora me detectan lo mismo, ya me voy a morir. Y entonces entra en una depresión y en ese momento de verdad no había mucha cura para la tuberculosis. Cuando él está en el hospital, resulta que él definitivamente está en esa situación y escucha una prédica de un pastor que en ese momento se llamaba, bueno, su apellido es Moody. De hecho, hay un instituto bíblico a nivel mundial que ha formado una gran cantidad de misioneros en el mundo. Y cuando uno estudia la historia de este pastor, cómo se preparó, pues obviamente se va a conectar con este hombre que inventó la avena Quaker. Y entonces viene él y oye esta frase que tengo anotada acá, que dice, cuando él se sentía para estar muriendo, lo invitaron a una cruzada evangelística del doctor D.L. Moody en Cleveland, Ohio. Entonces él escuchó una frase que le quedó marcada en su vida para siempre. Y la frase que él oyó, que dijo ese pastor cuando él se sentía que iba a morir de tuberculosis, es esta frase: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado con él. Lo voy a repetir. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre
completamente consagrado a Él. Dice que esa palabra la oyó y algo tocó aquí adentro de su corazón. Él dijo, la interpretó de esta manera: yo no me puedo morir sin que yo vea cómo Dios usa mi vida para bendecir en este mundo. Y el haber declarado esa frase le trajo vida a su cuerpo, de tal manera que 2 semanas después lo declaran completamente sano ahí en el hospital donde se estaba muriendo. Y entonces él dijo, bueno, yo quiero ahora convertir esa frase en una realidad. Y entonces, si haber oído al pastor y entender que Dios puede hacer cosas grandes a través de mi vida, y yo tomé esa palabra, nosotros decimos en Guatemala, arrebaté esa palabra y dije, no, yo todavía no he visto lo que Dios puede hacer un hombre que se consagra a Él. Entonces pues me voy a consagrar a Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa consagrarse, Beto? ¿Verdad? ¿Qué significa? Pues significa estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para recibir lo que Dios me quiere dar. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, eso es buscar de Dios. Eso es decirle a Dios, mírame, estoy consagrado. Es decir, te estoy dando tu lugar a ti. Estoy, en lugar de estar ahorita afanado en el trabajo, estoy reposando en ti, sabiendo que cuando te busco, tú, Señor, estás haciendo que todas las cosas me ayuden para bien. Tú me estás librando de mis enemigos y me estás abriendo oportunidades, aunque yo esté en otro lugar, en tu lugar, porque ahí tú me bendices. Amén. Entonces, esto fue lo que hizo él. Y miren, dice que al orar esa noche él pensó, yo puedo hacer suficiente dinero como para sostener a varios hombres como ese que me dio la palabra ahí en la televisión. Entonces, sigue diciendo, y esa noche oró así: Señor, ¿qué tal si lo decimos juntos? Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra. Mire qué interesante, porque cuando él le pide un milagro a Dios, dice, bueno, yo se lo voy a pedir a Dios, pero porque me voy a consagrar a Él, le voy a pedir mi sanidad, le voy a pedir vida. Y entonces él dijo, la forma como yo voy a vivir consagrado a Dios es que yo voy a sostener a muchas personas que le estén sembrando esperanza, que estén sembrando vida a la gente que está desahuciada, ya sea en negocios o ya sea en salud. Yo voy a sostener eso. Y entonces miren lo que pasó. Dice, algunos meses más tarde, Henry sintió que Dios le concedía su oración y fue sanado completamente de su enfermedad. Ya no era solamente cómo se sentía, ya no era solamente lo que le dijo el médico, sino que físicamente él ya no se sintió enfermo. Él sintió que la enfermedad se había ido completamente. Al año ya estaba invirtiendo los bienes de su familia y pronto les compró una estancia con un molino a unos predicadores que se reunían ahí entre el monte. Y para los que hemos viajado a Estados Unidos, ustedes han oído de esa iglesia que le dicen los cuáqueros. ¿Les hace clic ahora? O los quakers en inglés, que son algo así como los Amish, que ellos se dedican a sembrar sus propios alimentos y de ahí los venden y de eso viven. Y entonces de ahí salieron los Amish, precisamente de los cuáqueros, que aquí en Guatemala entraron hace muchos años y se fueron a evangelizar toda la parte de oriente de Guatemala, ¿verdad? Toda esa parte, ahí se conoció el evangelio por el trabajo que ellos hicieron. Y entonces cuando él mira que estos se hacían llamar así cuáqueros, pues dijo, pues le voy a poner a mi empresa Quaker. Y mire todo lo que pasó. Y entonces dice, al año ya estaba invirtiendo los bienes de su familia y pronto les compró una estancia con un molino a unos cuáqueros, un grupo de cristianos pacifistas con costumbres de exaltar a Dios en todo lo que hacían, que por aquel momento eran muy respetados por su santidad.
Pensó que eso sería una linda marca para su empresa. Así comenzó la compañía Quaker, hoy una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas del mundo. En los siguientes años, Henry destinó entre el 60 hasta el 70% de sus ingresos para sembrarlos en la obra del Señor. Hoy por hoy el Instituto Bíblico Moody de la ciudad de Chicago nació gracias al dinero que Crowell estaba donando. Las primeras imprentas cristianas en los Estados Unidos fueron iniciativa de Crowell y las primeras cadenas radiales cristianas en el mundo, y hasta el día de hoy sigue bendiciendo a miles. Miren qué interesante saber de una marca poderosa, de una marca que es ícono de la prosperidad que Dios le da a los empresarios, cuando nosotros miramos el contexto o la raíz de su bendición. Yo creo que a nosotros, en Caminando con Dios, Dios nos ha bendecido porque hemos visto personas que no tenían carro que ahora tienen carro. Personas que no tenían casa que ahora tienen casa. Personas que no tenían trabajo y ahora tienen su propia empresa. Y aunque hemos vivido procesos difíciles, aunque la situación no ha sido fácil, pero hemos visto que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y Dios nos ha sostenido y Dios nos ha dado más de lo que nosotros nos merecemos. Dios nos ha podido dar más de lo que nosotros esperamos, porque Dios es así. Pero basado en esto, y gracias por su entusiasmo por esta historia tan bonita, quiero compartirle lo que dice ahí en Lucas 8:14. Lucas 8:14. Yo quiero que usted abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas. Recuérdese que es Mateo, Marcos y Lucas. Y ahí este evangelista Lucas escribió esto. Es uno de los que le pusieron más atención a Jesús cuando él compartió esta palabra, cuando él compartió la historia del buen sembrador. Y porque hablamos que este señor Crowell sembró en la obra de Dios como una actitud de decir, de esa manera yo voy a consagrar mi dinero va a estar bendecido en la manera que yo soy un sembrador en las cosas de Dios. Y entonces mire lo que dice ahí, 8:14, y dice, bueno, está contando el Señor que la palabra de Dios, cuando cae en una persona, en el corazón de una persona, es semejante a cuando un sembrador siembra la semilla y va a caer en diferentes tipos de terrenos. Pero en este particular, vea lo que dice en el verso 14. Y dice, la semilla que cayó entre espinos, esos son, y ponga atención ahí, si usted quiere saber si la palabra de Dios ha caído entre espinos, hágase una evaluación personal basado en el versículo 14 de este evangelio. Dice, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y como resultado no llevan fruto. Algo que sucede es que uno puede estar yendo a la iglesia y pasar los años, y puede estar uno yendo a una congregación, yendo a otra, yendo a otra y a otra y a otra, pero uno dice, algo pasa, porque oigo la palabra de Dios y solo salgo de la iglesia y ya se me olvidó. Y me pueden preguntar, ¿y qué tal estuvo hoy la prédica del pastor o de la pastora? Buenísima. ¿Y de qué predicó? No sé, se me olvidó. Y no se trata de que tengamos mala memoria. No se trata de que no hayamos disfrutado el mensaje de la palabra y nos ha impactado de tal manera que dijimos, gracias Señor porque hoy me hablaste, gracias Señor porque hoy tocaste mi corazón. No se trata de ser malagradecidos o de ya no tener emociones y sentimientos. Se trata de que hay tres cosas que apagan el mensaje de la palabra de Dios. Entonces hoy podemos quedar impactados y decir, Señor, si tú lo hiciste con este Crowell, con su empresa Quaker, que en lugar de cerrar abrió más, y en lugar de quedarse con la avena empezó a diversificarse, si tú lo hiciste con él, tú lo puedes hacer conmigo.
Pero quiero ir a tu palabra para saber qué es lo que ha sucedido en mi vida, que hay de diferencia entre él y yo. Pues si hemos sido sembradores y hemos creído en la palabra de Dios y hemos dado nuestras ofrendas y donaciones a las cosas de Dios, definitivamente tenemos aseguradas las bendiciones de Dios. Pero ¿qué sucede en la parte interior? En el corazón, que sentimos que no crecemos, que sentimos que oímos la palabra de Dios, pero seguimos igual, tal vez con inconsistencias, con mal carácter, con problemas que nos cuesta ver cómo Dios puede intervenir en nuestros problemas del día a día, ¿verdad? Mire lo que dice ahí, volvámoslo a leer. La semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, en el momento que se van, dice, esa semilla, la palabra de Dios, es ahogada por tres cosas. Y yo quiero que digan conmigo: por los afanes, por las riquezas y por los placeres de la vida. Eso provoca que no haya fruto en nosotros. Entonces, a esta altura, después de tanto tiempo de leer la Biblia, yo pues debería ser una persona más apacible, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que de pronto no soy apacible. Sigo siendo violento en mis reacciones, o gritón o contestón. Esa parte de mi vida no me afecta solo a mí, sino afecta a mis hijos, a mi esposa. O sea, si ese fuera nuestro caso, entonces aquí hay una respuesta. Dice que la semilla de la palabra de Dios no produce fruto porque yo la ahogo. Y la ahogo de tres maneras diferentes. Volvamos a revisar cómo se ahoga la palabra de Dios. Primero dice, por medio de los afanes. Segundo, por medio de las riquezas. Y tercero, por medio de los placeres de la vida. Y si usted va a la palabra de Dios, va a darse cuenta que cuando Jesús empezó su ministerio y fue llevado al desierto, el diablo lo vino a tentar. Y las tres tentaciones que le trajo el diablo, ¿cuáles fueron? Las mismas. O sea, el mismo Señor Jesucristo fue tentado con estas tres cosas. Pero Jesús venció al diablo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces yo tengo que considerar la palabra de Dios cada vez que me encuentro con que no se me queda la palabra, me emociono en la iglesia, pero después ando igual. ¿Qué tengo que hacer entonces para que yo dé fruto y no se me desmorone la palabra de Dios o no se me ahogue, para usar el texto bíblico, cuando yo salgo de la iglesia? Y entonces, en ese sentido, quiero que vayamos a otro texto bíblico. Y está ahí mismo en el verso 7, Lucas 8:7. Y dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y esta parte es muy importante. Aquí ninguno de nosotros anda caminando en las nubes. Aquí ninguno de nosotros vive en el cielo y para venir a hacer el servicio dominical le pide permiso a Dios y los ángeles lo bajan para que esté aquí en el servicio. ¿Verdad que no? Todos estamos viviendo las mismas situaciones cada día. Estas tres cosas nos afectan desde el pastor hasta la persona que empieza a ir a la iglesia por primera vez o que acaba de empezar a ir. Son tres cosas de las que tenemos que tener cuidado. ¿Y qué tal si empezamos a hablar por el afán? El afán nos hace que estemos aquí, pero nuestros pensamientos no están aquí, están en el afán. Tengo un examen mañana en el colegio, ¿verdad? Y no sé cómo me va a ir y no sé si me van a dar copia, no sé si, ¿verdad? No sé qué va. O sea, estamos pensando en solucionar el mañana estando hoy aquí. Y dice el Señor, no se afanen por el día de mañana, qué habrán de comer, cómo se irán de vestir, dónde van a vivir, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Entonces, cuando yo me convenzo de lo que Dios dice y cambio mis actitudes, la palabra de Dios empieza a dar fruto. Pero ¿por qué te miro tan tranquilo si mañana sé que tenés una reunión muy importante? Porque estoy seguro que Dios tiene mi vida en sus manos. Y nada de lo que me pueda hacer el hombre me va a poder robar mi salvación. Y si ya tengo a Cristo en mi corazón, todo lo demás es secundario. Si se cierra una puerta, Dios va a abrir otra.
¿verdad? Creo en su palabra que dice: el justo por la fe vivirá. Yo no vivo por el presidente que nos gobierna, el que nos va a gobernar. Yo vivo por mi Dios, que es el que me alimenta, que me calza y me sostiene. Eso cambia. Entonces yo ya no voy a andar nervioso, ya no voy a andar lero, lero, candelero, ¿verdad? Aquí en Guatemala significa ya no voy a estar hablando de los demás, ¿verdad? O sea, voy a cuidar mi boca, voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar lo que digo. Ya no voy a hablar de malas noticias, sino voy a hablar de buenas noticias. Ya no voy a hablar de un futuro, de lo peor viene para mi país. No, voy a hablar: Dios tiene planes de bien para mí, un futuro y una esperanza. Empiezo a declarar la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con el afán? Va a desaparecer. Es como que se vaya una enfermedad. ¿Qué más? Dice el afán, y luego dice: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Es malo ser rico? No. Lo malo es que cuando yo cambio el dinero por el Señor, entonces yo no voy a la iglesia porque necesito hacer más plata. Ese es el problema en las iglesias de Estados Unidos. Que hay gente que si le sale la oportunidad de hacer un trabajo el fin de semana, lo toma para hacer plata, ¿verdad? Y hemos sido testigos nosotros de familias de allá que no se comen un pan con salchicha para mandar los dólares en remesa aquí a Guatemala o a México o a El Salvador. Y aquí, cuando miramos a las familias, pues bebiéndose todo ese dinero en las cantinas o comprando grandes cosas, y por allá la familia se está sacrificando, ¿verdad? Una vez estuve yo aquí en un pueblo de Quetzaltenango, y le pregunto al alcalde, que tuve la oportunidad de sentarme en un evento, y el alcalde: y mira, lo felicito, este es un lugar muy próspero. Le dije yo: ay, sí, mire, es muy próspero también, pero muy triste también. ¿Y por qué dice usted eso, que es muy triste? Porque mire, este municipio está lleno de jóvenes. La persona más grande aquí tendrá 30 años. ¿Y cómo es eso? Le digo: si todos los adultos se fueron a trabajar a Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Nos enteramos que todos ellos por allá se mueren. Y aquí los jóvenes andan en carro último modelo, afuera del carro los patojos con 1, 2, 3 mujeres. O sea, viven la vida loca con el dinero que allá otros se están matando por ganar. Entonces, el dinero, se tenga o no se tenga, aunque aquí habla muy puntual la riqueza, puede provocar que nosotros hagamos del dinero un Dios. Y entonces que el dinero nos maneje a nosotros en lugar de nosotros manejar el dinero. Creo que la mejor forma de tener nosotros rendido al dinero bajo nuestros pies es cuando nosotros honramos a Dios primero con el dinero. Creo que eso hizo Crowell, ¿verdad? O sea, una manera de estar conectado con Dios fue: Señor, yo voy, de todo lo que tú me bendigas, siempre voy a estar pensando en que tu palabra se esté predicando. ¿Y por qué no? Cuando dice la Biblia, la verdadera religión es atender al huérfano, a la viuda y al necesitado. Aquí en la iglesia necesitamos programas para poder salir y ayudar a mucha gente allá afuera. Lo hemos hecho a nuestra manera, a nuestros recursos, pero podemos tomar también otros proyectos cuando alguno de ustedes diga: pues yo quiero ser como ese señor Crowell y quiero hacerme cargo de atender o a las viudas o a los huérfanos o a los necesitados o a los niños o qué sé yo, lo que el Señor les ponga. Pero lo que hizo este señor que inventó la avena Quaker fue que él oyó a Dios y se comprometió con esa palabra. Y cuando uno se compromete con Dios, Dios siempre le va a dar más que hacer, porque Dios no busca a la gente desocupada, busca a los que están bien ocupados. Porque Dios busca a los buenos mayordomos para darles más de lo que ya les ha dado. Si no, vayamos a la parábola de los talentos. El que escondió el talento le fue quitado, pero el que se puso a multiplicar lo que Dios ya le había dado, lo bendijo con más. Y ese es el deseo que nosotros tenemos para esta iglesia y para las iglesias que están conectadas. Que Dios te bendiga con sobreabundancia. La palabra sobreabundancia es que Dios te dé más de lo que tú esperas. Que Dios te dé más de lo que tú imaginas. Y que Dios te dé más de lo que mereces. Porque al fin y al cabo no es por méritos, es por la gracia y el favor de Dios. Él decide a quién bendice, dicen algunos. Sí, Él está claro a quién bendice: a los que le buscan. Él bendice a los que son buenos mayordomos, a los que han elegido ponerlo a Él en primer lugar. Y por último dice: y los placeres de la vida. Los placeres de la vida también ahogan al cristiano. ¿Por qué? Porque podemos escoger nosotros
qué día y qué hora voy a tener un placer en la vida. Pero cuando yo me involucro a un placer de la vida, cuando yo sé que tengo que dedicarle tiempo al Señor para adorarlo, para buscarle y servirle, entonces ahí puedo ahogar la palabra de Dios. Porque si para allá afuera, yo por ejemplo estuve en una época donde estaba en la iglesia y hasta tal vez me tocaba predicar, pero con el teléfono en la mano, va. Hoy juegan mis cremas y qué tal si pierden y qué va a estar ese partido, ¿verdad? Y literalmente lo puedo confesar. Estaba yo predicando y pendiente, y cómo irán ahorita, ¿verdad? O sea, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos estar ocupados en los afanes de la vida cuando nosotros ahogamos la palabra de Dios. Cuando yo dice, bueno, y ahora tengo la bendición de que puedo estar en otro país, o puedo tener otra casita allá en el mar, o otra casita de descanso allá, y decir, bueno, mañana voy a amanecer mejor allá. Y claro, es permisible, pero no cuando ya decimos, mejor voy a estar allá en lugar de estar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde revientan las cosas. Miren, he sabido y he experimentado por carne propia que muchas veces cuando yo he decidido, no, hoy mejor me voy a dar mi descansito y me voy a ir a tal lugar, a tener problemas, vamos. Y no es que Dios lo esté provocando, pero porque no estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, resulta que nos ha pasado esas cosas porque uno cambió a Dios por su placer. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿qué hago yo hoy? Por ejemplo, estoy pendiente el sábado en la noche, ¿verdad? Qué bueno que ahora los partidos de fútbol son los sábados, ¿verdad? O qué bueno que puedo ver a Messi ahora al mediodía jugando en Miami o en la noche, ¿verdad? No es un afán, pero en un vuelo que yo acabo de viajar, el avión literalmente iba lleno de guatemaltecos que iban a ver el partido de Messi del día siguiente. ¿Se puede llamar eso afán? Sí, si uno deja las cosas de Dios por eso, si uno ya lo agarra de carretilla, ¿verdad? O de cualquier otra cosa que cambie el corazón de Dios. Por ejemplo, mi hermana allá en Estados Unidos están en bienes raíces y en la tarde, después del servicio dominical, se van a vender a un mercado. Ahí en el mercado tienen su puesto de agentes de bienes raíces y aprovechan a atender a todos los latinos que van a ese como mercado pulgas. O sea, uno puede disponer el tiempo de la mejor manera y Dios lo va a bendecir a uno cuando uno dice, bueno, si hubiera servicio a las 6 de la mañana, voy a las 6 de la mañana y hago mis negocios el resto del día. O sea, Dios no te va a condenar por eso. Te va a condenar cuando tú dices, me importa más estar allá que estar ahí, donde Dios me puede hablar. Y a causa del afán o los placeres o las riquezas, no voy a escuchar la voz de Dios y me puedo perder la bendición que Dios tiene para mí, ¿verdad? Aquí ha contado la familia Campos y muchas personas experiencias donde les fue mal en algo porque no le preguntaron a Dios, me meto a este negocio, sino sencillamente se dejaron llevar por el placer de la vida. ¿Y qué pasó después? Una estafa, un engaño, no les fue bien. Pero cuando usamos la iglesia para oír la palabra de Dios, para aconsejarnos mutuamente, para llevar unos a otros nuestras peticiones, vamos a ver milagros suceder en nuestras vidas. Amén. Así que yo quiero dejarles algo más para que vayamos ya concluyendo. Hagamos este resumen. Dice la palabra preocupación. Las preocupaciones entonces son malas hierbas. A mí me gustaba eso porque mi mamá siempre, ella tuvo en la casa jardín al frente y jardín atrás. Creo que al frente le llamaban verja, ¿verdad? Verja o algo así le era. Y entonces ella siempre andaba metiéndose entre el jardín y arrancando la mala hierba. Y me recuerdo que siempre me decía, mira, así como hay que limpiar la semilla que fue sembrada de las malas hierbas, así también te tenés que cuidar en la vida de las malas hierbas, ¿verdad? Esa gente que es negativa, pesimista, esa gente que se va a burlar de ti o te va a criticar o que en algún momento te va a decir que no naciste para eso, ¿verdad? Sí, a mí me lo dijeron cuando tenía 13 años, me dice una persona, mira, le digo yo quisiera un día andar en un carro como el que vos tenés, cuando yo estudie y me prepare, el primer carro que voy a ir a buscar es de la misma marca que el tuyo. Me dijo, no penses esas cosas porque carro no es para todos, es solo para algunos. ¿Qué creen ustedes?
dije yo, este es más envidioso que las malas hierbas que mi mamá encontraba, ¿verdad? Por supuesto que después pasaba yo cerca de su casa ahí con el carro que me había comprado. Y me sentí mejor cuando un día le di jalón porque no tenía carro. Pero porque Dios es así, ¿verdad? No es que Dios te dé el chance de que te vengues, sino que Dios dice, te sentarás a comer en la mesa de aquellos que se han burlado de ti. Entonces es la forma como Dios es un Dios de segundas oportunidades. Te regresa el chance de que puedas decir, mira, tú que dijiste que no podía, aquí estoy. Tú que dijiste que nunca iba a haber otra nación, mira, ya este año voy bajando 7 veces y así. No para que uno esté pavoneando, como dice Dante Gebel, delante de la gente, sino para que uno le dé la gloria a Dios. No es por mis fuerzas, no es por mis conectes, es gracia y favor de Dios. Amén. Así que riqueza. ¿Estás tan ocupado ganándote la vida que no haces una vida? Trabajar para pagar facturas por cosas que no necesitas, para salir de deudas innecesarias o para ganar más dinero de que realmente necesitas, puede impedir tu crecimiento espiritual. Y por último, el placer. No hay nada malo con el placer, pero ten cuidado de no estar tan ocupado persiguiendo la diversión que pierdas a Dios y sus planes para tu vida. Ahora quiero hacer un par de preguntas para los que están aquí y los que nos siguen por las redes de Facebook e Instagram. ¿Sabes lo que siempre es cierto de las malas hierbas? No tienes que cultivarlas. Crecen automáticamente. De hecho, las malas hierbas son un signo de abandono, ¿sí o no? Cuando uno no cuida un jardín, sale la mala hierba y significa que no se ha regado, que no se ha cuidado, que no se ha podado. Cuando uno empieza a ver que tiene malas hierbas dentro de uno, es porque le falta comunión con Dios, es porque le falta palabra de Dios. De hecho, las malas hierbas, si se ven en tu patio jardín, significa que no lo estás cuidando. Eso es igual con la vida espiritual. La mala hierba en tu vida espiritual muestra que estás descuidando el tiempo con Dios. Eso es sencillamente. Pasa tiempo entonces cada día cuidando tu jardín espiritual. Arranca la cizaña tan pronto como aparezca para que no se apodere de la buena obra que Dios quiere hacer en ti. Así que les invito a que cierren sus ojos así con su cabeza inclinada. Vamos a hacer 3 preguntas y usted contéstele a Dios de la manera que usted tiene la respuesta inmediatamente en su boca. Y entonces la primera pregunta, con sus ojos cerrados, contéstesela. ¿Cómo luchas con la mala hierba de la preocupación, la riqueza y el placer? ¿Te está afectando? Segunda pregunta, ¿cómo puedes eliminar esas malas hierbas de tu vida? ¿Cómo puedes aprovechar ese momento hoy? Y número 3, ¿tienes un tiempo a solas con Dios? Si no lo tienes aún, ¿qué puedes cambiar en tu vida para dedicarle más tiempo a diario a solas con Dios? Ahora quiero invitarte que te pongas de pie y vamos a orar. Padre del cielo, Padre nuestro, en esta mañana nosotros queremos reconocer que la semilla de la palabra de Dios que hemos recibido por tanto tiempo, años, meses, semanas y días, algunas veces ha producido fruto. Algunas veces hemos visto, Señor, y hemos disfrutado los manjares de la cosecha. Pero honestamente, Señor, la mayoría de veces sentimos que no hay fruto. Y nos sentimos como el jardín de nuestra casa que sembramos y nunca sale la naranja, nunca sale el café, nunca sale el tomate, nunca salen los aguacates. Y a veces nos dan ganas de cortar esos arbolitos.
Señor, gracias te damos porque tú no nos has cortado a nosotros, Señor. A causa de nuestra necedad, a causa, Señor, de no darte a ti tu lugar. Gracias porque no nos has cortado. A pesar de que a veces hemos tenido forma de mala hierba, en lugar de un árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que cambies nuestro corazón y podamos ser responsables en tomar la decisión esta mañana de abandonar de nuestra vida el afán, la riqueza o el amor por la riqueza y los placeres de este mundo. Y ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo del señor Crown, que decidió, Señor, de la abundancia de lo que tú le dieras, sembrar la mayor parte en tu reino, en las cosas de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos prosperes, que nos hagas ser personas de mucho fruto, de tal manera que para algunas personas seamos un árbol que da sombra, para otras seamos personas que reparten su fruto, para otras personas seamos un ejemplo de vida. En otras palabras, que seamos personas influyentes, que con sus palabras y con su forma de vivir le decimos a la gente: sí se puede ver a un hombre que se consagra a Dios ser transformado y transformar el mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a entrar a un tiempo de oración, de ministración. Le voy a pedir a mi esposa que venga aquí al frente. Ella va a ministrar y yo les doy las gracias por permitirme sembrar la semilla de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.